Ahorita, mis hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Qué palabra apropiada para este momento tan hermoso de Santa Cena, que recordamos a nuestro Jesucristo, ese Cordero inmolado que se presentó como el gran sumo sacerdote, el sacrificio vivo, el verdadero por amor a nosotros los pecadores. ¿Ven? Aquí encontramos cómo Pablo, ¿sí? Juan el Bautista, el profeta, Juan el Bautista, habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es algo claro, preciso y conciso. No es la Virgen María, no es Pedro, no es Pablo, no es Abraham, no es Moisés, no es Adán, no es, llámese el nombre que la persona le quiera colocar o lo quiera saltar, ni Noé, ni Daniel, absolutamente. El único es nuestro Señor Jesucristo, el único que quita el pecado del mundo, el único que pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario, que por su sangre preciosa que borra todo pecado en nuestra vida, ¿sí? Dice la primera epístola de Juan, nos habla de este Cordero maravilloso. Dice, primera epístola de Juan 2:1: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces, vemos lo que el Evangelio según San Juan nos está diciendo Juan el Bautista: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si alguno, dice primera epístola de Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Bien? Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Y esto sabemos nosotros que leemos, conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Y dice primera epístola de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque aquí hay personas de que se les habla de que se arrepientan de sus pecados, ¿sí? Y el natural a veces dice: no, yo hago buenas obras, yo le doy limosna a los pobres, yo hago lo otro, y piensa que es por obras. No, esto no, la salvación no es por obras. La salvación es porque hay un arrepentimiento de corazón, le pedimos perdón a Jesucristo y por su gracia Él nos perdona y con su sangre borra sus pecados. ¿Sí? Y aún, pronto digo que es más triste escuchar en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Cristo, a algunos cristianos que de igual forma, cuando Dios usa a través de un Santo Espíritu algún varón, una varona para redarguir, confrontar, exhortar, comienza algo que se llama el se justifican a sí mismo. No, hermano, no, hermana, no es así. Es que por aquí es que usted es muy legalista, usted está siempre buscando, cambiando. Entonces, a veces piensa uno: ¿será que estas personas tienen la conciencia cauterizada de tanto pecado que aún conociendo la verdad de Cristo no quieren arrepentirse, no quieren pedirle perdón a Cristo? No está algo tan sencillo que si alguna persona le dice a uno: varón, varona, mira,
Dios me ha mostrado esto y el Señor te dice esta palabra, que te arrepientas por aquello otro. Oye, si el Señor me está hablando y yo siento que estoy en eso, yo lo que tengo que ir a la presencia del Señor o decirle a la persona que Dios usó, gracias varón, gracias varona, Dios lo bendiga, y ir allá a su presencia, pero no ir a justificarse, ¿sí? Sino ir a reconocer ante el Señor el pecado que se ha cometido, pedirle perdón, porque Él está en juego la salvación eterna, ¿sí? Evangelio según San Juan, nos dice 1:30, este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, vemos la claridad, donde por mucho que el pueblo estaba siguiendo a Juan el Bautista, porque lo seguían, sabemos que Juan el Bautista, nos dice aquí el mismo San Juan 1:19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, hay algo importante, de que los ministros de Cristo solamente son un paso del Señor. Por mucho que Dios le dé a un ministro de Cristo, a un cristiano, a una iglesia, inteligencia, seguridad, ciencia espiritual, discernimiento, entendimiento, comprensión de sus palabras, revelaciones, y por mucho que Dios use a un ministro de Cristo, a un hermano en Cristo de la iglesia, con liberación, sanidad, milagros y prodigio, siempre la gloria y la honra solo de nuestro Padre eterno, de Jesucristo y Espíritu Santo. Y siempre hay que reconocerlo. No hay que permitir que las personas vengan a exaltarnos. No, mi hermano. El que está hablando a través de mi corazón y de mi boca es el Espíritu Santo, mi hermano. El que le está enseñando es el Espíritu Santo. Usted me está viendo a mí, está escuchando mi voz, pero es el Espíritu Santo, mi hermano. Y si usted vio ese milagro, señal y prodigio, donde ese muerto resucitó, ese paralítico camina, ese sordo oye, ese mudo habla y ese ciego ve, ese cautivo de demonios es libre y el loco es sano y en cualquier enfermedad somos sanos. Mi hermano, no soy yo, solamente soy un paso. Es en el nombre de Jesucristo, que es por el poder del Espíritu Santo y está la gloria del Padre, del Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Nunca jamás hay que robarle la gloria a Dios. Amén. Como decía mi hermana en la coordinación, hay veces se encuentra en el pueblo de Cristo mucho yo-yo. Yo hice, yo soy, yo enseñé, yo hice, hice milagros, eso es, ese yoísmo no debe existir, se le está robando la gloria a Cristo. Nos gozamos, nos alegramos, yo me gozo, me alegro cuando Dios me usa de alguna u otra forma, hay un gozo, una alegría, pero le salto la gloria y la honra a Cristo, porque nosotros no somos nada, somos unos vasos solamente que por la misericordia de Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, del vientre de nuestras madres, sí, es delicado. Aquí nos da enseñanza de cómo el mismo Juan el Bautista, por mucho que lo seguían, porque aún los fariseos, mira, mandan los fariseos, los sumos sacerdotes, hasta soldados les preguntaban cómo había para salvarse, porque el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista es claro, dice, y no le conocía más para que fuese bautizado de él, por esto vine yo bautizando con agua, sí. Entonces, dice el 33, yo no le conocía, pero el que me envió, dice Juan el Bautista, o sea, el Padre que lo envió a bautizar con agua, el que le dijo. Entonces, es lo que tenemos que tener claro. Juan el Bautista no se inventó un agua de arrepentimiento. El Padre le dio una instrucción clara. El Padre le dijo, y un mensaje claro, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Bautismo de agua de arrepentimiento. Es lo importante que nosotros como cristianos debemos entender que si Dios estipuló en la Sagrada Escritura y si Dios envió a estos varones con algo específico, nosotros no podemos desestimar. En la iglesia no se puede decir de que no es necesario el bautismo de agua de arrepentimiento. Como que no, si es necesario, sí. No, y hay personas que pueden durar 1, 5, 10, 20 años y no se bautizan en agua de arrepentimiento, porque pronto su mente y su corazón no quieren dejar el mundo y algunos de pronto el pecado de la carne. Y eso no es así. Esto no es un juego. Ni puedes tú acomodar la Sagrada Escritura como tú digas, no, yo voy a culto todos los días leo la Biblia y llevas meses y años y nada que haces un paso firme.
Mira que hasta los fariseos, los saduceos, los soldados y todos acudían al bautismo de agua de arrepentimiento. Y que ese bautismo de agua de arrepentimiento, como lo dice aquí la Sagrada Escritura. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la indulgencia de la carne, el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo. En una buena conciencia es cuando se muere. ¿Y qué dice el libro de Romanos 6, del bautismo de agua de arrepentimiento? Para morir al pecado, ¿sí? Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ya uno no quiere vivir en el pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, que hablan agua de arrepentimiento, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en la parte de lo que es el pecado, muerte al pecado? Porque somos sepultados, espíritu, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, en vida nueva, no en el viejo hombre, en vida nueva, ¿sí? Entonces es algo importante. Uno no puede coger a la Sagrada Escritura y quitarle unos versículos, esto no me conviene, esto sí me conviene, esto no lo hago. No, eso está mal. ¿Sí? Dios dejó parte de su palabra, está aquí en este compendio de la Sagrada Escritura, de los libros del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, precisamente nos dejó instrucciones, ¿sí? A los ministros de Cristo para que enseñemos y para la iglesia para que aprendamos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos va a direccionar lo que hemos de hacer, ¿sí? Entonces, la palabra no es de interpretación humana, ¿sí? La palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que tener claro. La palabra de Dios es algo que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De lo que Dios usó para que se escribiese la Sagrada Escritura. ¿Sí? No podemos nosotros dar una interpretación humana, ¿sí? Es algo muy, pero muy hermoso y muy precioso. Dice en esto de la palabra de Dios. Los profetas que, dice primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraba las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener claro cuando Dios nos habla, cuando Dios nos redarguye, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos edifica, y nosotros debemos tener claro lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Bien? Dice San Juan 1:33, dice Juan el Bautista, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está el complemento. Un ejemplo muy sencillo. Uno, antes de conocer a Dios, que le llamamos natural, es natural que uno está sumido en el pecado de la carne, de la corriente del mundo y cuanto pecado, unos más, otros menos, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros ya cansados de ese mundo de pecado y maldad, Dios nos habla de diferentes formas, que es un predicador de sueños, visiones, de revelaciones, voz audible, la forma que Dios, porque hay muchas formas que nosotros llegamos a Cristo, y en esa forma que Dios nos habla, nosotros le recibimos como el único y suficiente Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, reconocemos que es el Hijo del Padre, le pedimos perdón y con su sangre borra su pecado en esta vida. ¿Para qué? Para que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida eterna con las vestiduras blancas del Espíritu resplandeciente. Y después nosotros, en ese mismo amor de querer conocer algo nuevo, algo hermoso que nos traiga esa verdadera paz, esa verdadera santidad, gozo, alegría que solamente la da es Dios. Entonces nosotros
buscamos escudriñar hacia la Escritura. Unos hacen el discipulado, otros hacen clases bautismales, otros asisten a la escuela bíblica. No siento que sea algo que se tenga que hacer en una forma obligada, ¿no? Eso ya en cada quien, el hambre y sed que tiene de la palabra de Dios, eso va en cada quien, ¿sí? Porque esto es voluntario. Una cosa es cuando la persona es obligada, coaccionada o presionada, o la persona la hace porque tiene que hacerlo, y si no lo hace no va a obtener ciertos beneficios. Eso es triste, ¿no? Lo bonito de esto, hablo en mi caso personal, y me imagino que hay muchos casos que están aquí presentes y están escuchando, es cuando uno llega en ese libre albedrío, cuando uno llega porque uno tomó una determinación, no porque lo obligaron, lo presionaron. Yo tomé mi libertad y dije, no, ya está bueno de tanto pecado. Recibí a Jesucristo como mi único y suficiente sabor. Le pedí perdón, yo quería que mi vida cambiara. Yo no quería más andar en el pecado en que estaba. Entonces, después, así mismo, a mí no me obligó ningún pastor, a mí no me obligó nadie en absoluto, ni hubo presiones alguna. Yo mismo me bauticé en agua de arrepentimiento. Y tanto era como yo andaba en una iglesia en otra, porque fuera a criticar o juzgar, sino que yo me mostraba el pecado, o que esas iglesias eran apóstatas. Y así terminé bautizándome en 3 lugares. Agua de arrepentimiento, claro, lo normal es uno solo, pero son casos diferentes. Pero hago entender ese anhelo y deseo de uno querer estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bautismo de agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante el Padre Eterno en el nombre de Jesucristo, como dice 1 Pedro 3:19, o como dice el libro Romano, para una vida nueva, para que ese pecado muera espiritualmente, quede muerto en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, después uno comienza en la iglesia a conocer y a ver hermanos y hermanas que hablan en lengua, que hacen el espíritu, que comienza Dios a hablar a través de ellos, lengua angelical, lengua humana, y comienza uno a mirar que hay liberación, salía a mirar el prodigio, y uno va preguntando, y dice, no, son varones que están bautizados por el Espíritu Santo. Wow, Señor, también anhelo también estar bautizado por el Espíritu Santo, Señor, porque es un anhelo. ¿Y quién nos lo da? Jesucristo nos envía del Padre el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí es donde uno va entendiendo, ¿sí? Después, no es que tú solamente recibas a Jesucristo como el Salvador, ¿sí? No solamente que tú vayas a servicios de culto, ¿sí? Sino para que te puedan decir que eres hijo de Dios, ¿sí? Cuando estás bautizado por el Espíritu Santo, cuando estás bautizado en el arrepentimiento, cuando has confesado los pecados, en el orden que hemos hablado, confesar los pecados, bautismo del Espíritu Santo, perdón, el bautismo de arrepentimiento, el Espíritu Santo te puede bautizar antes o después, porque eso ya es soberanía de Dios, pero es muy lindo, como dice Romanos 8, nos habla, capítulo 8, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, dice 8:16, Romano. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hoy es un mensaje corto, preciso y conciso. Para los naturales que nos están viendo por estos medios, que no conocen de Dios, la invitación es, abre el corazón a Cristo. No lo hagas porque tienes un problema, porque terminas en la cárcel, o porque tienes una enfermedad grave en el hospital, o porque te están persiguiendo, o porque tienes un problema económico, porque desafortunadamente muchos tienen que llegar a esa situación para verdaderamente abrir el corazón a Cristo por una necesidad. Si no está pasando por ninguna de estas cosas, o de pronto esté pasando el natural, la invitación es que abra el corazón a Jesucristo. Recíbelo como único y suficiente Salvador. ¿Sí? Pide perdón, confiesa tus pecados, porque Él es el único Jesucristo que perdona los pecados. Confiésaselos a Él, porque no se lo vas a confesar a ningún pastor, a ningún religioso, sino directamente a Jesucristo. Y Él te perdona, Él está presto a escucharte. Con su sangre borrar su pecado, para que tu nombre quede escrito, le dio la eterna para vestidura blanca, teniendo resplandeciente. Tanto el natural que recibe a Jesucristo como el que ya lo recibió, el cristiano que se está congregando, pues da ese paso de fe. No esperes de decir que será mañana, será pasado mañana, no, voy a hacerlo dentro de un mes o más adelante, porque tú no sabes si mañana amaneces o no amaneces. ¿Sí? Tú no sabes
de igual forma te trampa, te tenga el diablo y mejor dicho, ni siquiera vas a estar en tu plan si mañana o pasado mañana y entonces el diablo te va a llenar de otro tipo de cosas y te va a apartar de los caminos de Dios. Sí. Y igual, en ese mismo, anhela ese bautismo del Espíritu Santo para que sea reconocido como hijo de Dios o hija de Dios, como lo acabamos de leer en el libro de Romanos 8:14 y 8:16. Entonces, esa es la invitación que Dios le está haciendo y todo esto es gratuito, ¿no? Porque la salvación es por gracia. No tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, no tienes que hacer pactos ni hacer sacrificio, porque ya Jesucristo hizo hace más de 2000 años, pagó precisamente el día de Santa Cena, dio su vida por nosotros, hizo el sacrificio mayor en la cruz del Calvario. Así que Dios les bendiga y les amo el amor de Cristo. Dios les bendiga.